¿ya? Ve una masa común, fíjense acá, la masa común representa el músculo erector de columna, ¿ya? Esta masa común del músculo erector de columna, fíjense que tiene una moneurosis de inserción blanca nacarada brillante, ¿lo veo, no? Insertada en los procesos espinosos lumbares, en la meta sacra media, en la espina ilíaca posterior superior y en la tuberosidad ilíaca. Y de esta masa común, note cómo se desprenden tres músculos de lateral a medial, ¿lo veo, no? Estos músculos de lateral a medial son el ilio costado sacrolumbar, y de la parte lateral, entonces la masa común va por el ángulo posterior de las costillas, ¿lo veo, no? Continuando hasta la región cervical, al tubérculo posterior de las transversas cervicales. O sea, recorre todo el torso, de la zona lumbar hasta el cuello. A nivel medio, tenemos este otro músculo que es el longuísimo torácico, ¿ya? Que de la masa común asciende a nivel de la articulación costotransversa y va a terminar a nivel de T3. ¿Ya? Ese es el longuísimo torácico. Hasta ahí llega. Después se continúa con otro músculo que va a dar origen aproximadamente a este que va por fuera. ¿Lo ven ese que está ahí o no? Eso se llama longuísimo de la cabeza. Ese longuísimo viene de los tubérculos posteriores de las transversas, C2 a C5, incluso C7. Y de ahí se va a insertar en el proceso mastoide. Lo vamos a ver después, entendiendo lo presente. Finalmente, este otro músculo más medial, ya en los canales vertebrales, viene de la masa común, ¿lo veo, no? Se llama el músculo espinoso torácico. Se va a insertar en la cara lateral de los procesos espinosos, en la región torácica, lumbar y también cervical, formando verdaderos arcos. Va a ir formando arcos. ¿Estamos? Ahí. Esos tres músculos son los que pertenecen a un solo grupo muscular llamado el músculo erector de columna, que tiene esta masa común que ustedes ven acá. ¿Cierto? Que con cierta frecuencia se contractura cuando hay dolor de espalda baja. Seguimos dentro de estos extensores de columna, ya nos vamos a llevar a las contracciones. En una disección más profunda nos encontramos con los transversos espinosos. Aquí a la izquierda, nótese que son pequeñas láminas musculares que van de los procesos transversos a los procesos espinosos, suprayacentes, hasta 4 a 5 vértebras más arriba, ¿no creo, no? Y por debajo de esos hay otros más profundos, aún miren, que son los rotatorios del dorso, los multífidos del raquis y los submultífidos, que van desde el proceso transverso al proceso espinoso suprayacente. Y además manda una expansión incluso a la lámina. Pequeño. Estos músculos en general son responsables de mantener estabilizada nuestra columna hacia la extensión. Y por supuesto también son extensores de columna en una posición contra la gravedad, lo más importante. Por ejemplo, ahí, ¿cierto? Ahí tendríamos entonces una contracción concéntrica de cualquiera de los músculos que recién hemos mencionado. Podemos agregar además que estos transversos espinosos son rotatorios del lado opuesto, porque al tirar los procesos espinosos de este lado, van a rotar el tronco al lado contrario. Si se contrae al lado izquierdo, el tronco lo va a rotar hacia la derecha. Entonces, ahí tenemos, en la contracción concéntrica, puede usted ofrecer una resistencia externa, ¿sí o no? Como puede además yo ofrecerla. Recordemos que la concéntrica es venciendo la gravedad, ¿cierto? Entonces, que puede ser además contra una resistencia externa, como puede hacerlo. Seguimos dentro de nuestro listado, los músculos que hemos visto, dentro de extensores, vamos a ir a la columna cervical ahora, para ver algunos extensores generales. ¿Ya? Y dentro de ello voy a mencionar este músculo que ve acá, que el laboratorio se tiene que ubicar donde va, y que aquí está individualizado. Ese es el músculo elevador de la escápula, o angular del omóplato, la nomenclatura clásica. Nótese que va del borde medial por zona oblicua de la escápula, ¿lo veo, no? Y luego asciende a la columna cervical, para insertarse en el tubérculo posterior de los procesos transversos C2 a C5, incluso hasta C7. Tomando como punto fijo hombro, si se contraen ambos
elevadores de la escápula. ¿Hacia dónde va la columna cervical? ¿Hacia dónde va? Hacia posterior, ¿o no? Mira, si el monito está detrás. Se contraen ambos elevadores de la escápula. La columna cervical viene hacia posterior, ¿sí o no? Son extensores de columna cervical. También son extensores, ya no, deben haber extensores de columna cervical. Ahí no, no. Si se contrae el de un solo lado, tomando como punto fijo el hombro, ¿hacia dónde va la columna cervical? ¿Ya? Dígalo. ¿Hacia dónde va? ¿Qué movimiento es ese? Flexión lateral, ¿cierto? Si se contrae el de un solo lado, va a ser flexión lateral de columna cervical. Siempre y cuando la contracción concéntrica, me voy a poner aquí la mano, ¿sí o no? Le pido la flexión, le gano. Y en la excéntrica yo empujo para acá, y él resiste, y yo le gano. ¿Cierto? Venciendo la gravedad, o que la gravedad o resistencia externa a usted lo vence. Tomando como punto fijo la columna. ¿Qué es lo que hacen los elevadores de la escápula sobre los hombros? Al contraerse. Elevan los hombros, ¿sí o no? Una contracción concéntrica sería elevando hombros, ¿sí o no? Y una excéntrica bajando el ensamble. Ahora en la guía usted va a leer que también cuando usted deprime el hombro, también se contrae este elevador de la escápula. ¿Eso es por qué? Porque en realidad va a elevar esta parte, la parte medial de la escápula. Entonces al elevar esta parte medial de la escápula rota de manera interna, bajando la glenoides, en ese movimiento. ¿Estamos? Rota bajando la glenoides. Entonces cuando usted deprime el movimiento del hombro, baje la glenoides, también se va a contraer. O sea, se contrae cuando usted eleva el hombro y cuando usted lo baja, también va a sentir la contracción. Ahí va. De ahí se hace más profundo. Se encuentra por debajo del esplenio, ya, y debajo del semiespinoso. Aprovechemos de ver estos músculos que están aquí, todos ustedes lo van a encontrar en la guía. Los esplenios. ¿Los veo, no? Divídanse en dos los esplenios. Esplenios de la cabeza y esplenios del cuello. ¿Ya? Los encontramos a nivel de los procesos espinosos. ¿Ya? Los encontramos a nivel de su origen inferior. A nivel del ligamento bucal. Incluso hasta T6 lo vamos a encontrar. Y de ahí ascienden los fascículos superior lateralmente para insertarse de una parte al proceso transverso del atlas, llamándose esplenio del cuello, y el otro a la línea bucal superior del occipital. ¿Lo ven o no? Si se contraen ambos esplenios, izquierdo y derecho, ¿hacia dónde va la cabeza? Ahí están los esplenios también, para que lo vean, el número 3. ¿Hacia dónde va la cabeza? Hacia posterior. Son extensores de columna cervical, ¿sí o no? Y de atlanto occipital. Extensores de cabeza y cuello. Muy bien. Si se contrae el esplenio de un solo lado, ¿hacia dónde va la cabeza? Flexión lateral, correcto. Pero siempre y cuando contra la gravedad, no nos olvidemos de eso. Muy bien. Aprovechemos también y veamos por el número 2. Ahí está, se lo presento. Este también es el atlanto occipital. Músculo semiespinoso. ¿Lo ven? Es aquel músculo que presenta un vientre intermedio. Que está acá, ¿lo ven, no? ¿Cómo se llaman los músculos que tienen un vientre intermedio? Digástrico. Este pertenece a la región atlanto occipital. Ahí lo va a encontrar en esos núcleos. Cuando vea atlanto occipital extensores, ahí lo va a encontrar. ¿Ya? ¿Dónde se también vive la región cervical y torácica? Entre los procesos articulares, ya de las primeras torácicas y últimas cervicales. Asciende por medial al esplenio y se va a fijar a cada lado de la protuberancia occipital externa en la línea bucal superior del occipital. ¿Lo veo, no? Si se contraen ambos semiespinosos, ¿hacia dónde va cabeza y cuello? Hacia posterior. Son extensores de atlanto occipital y de columna cervical. ¿Ven? Muy bien. Ya después voy viendo más de atlanto occipital. Hemos visto los flexores,
hemos visto los principales grupos extensores, ¿cierto? Los flexores laterales. ¿Qué músculos flexores laterales conocimos la clase anterior? De columna, entonces. Los oblicuos, ¿sí o no? Muy bien. Oblicuo externo, para los bolsillos. Oblicuo interno. ¿Ya? Mejor, ¿sí o no? Los escalenos también. Se puede traer de un solo lado, ¿sí o no? ¿Ya? El largo del cuello con los fascículos de un solo lado. ¿Sí? También tiene una pequeña acción de flexión lateral. Vamos a agregar dos más. Ahí está la extensores. ¿Sí o no? Cabeza y cuello. Vamos a agregar cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar también son extensores si se contraen ambos, pero lo tengo en el listado de los flexores laterales, porque son más agonistas como flexores laterales que como extensores. Como extensores, los agonistas, ¿cuáles son? El erector de columna, la masa común, donde está el sacro lumbar y el costal, longuísimo torácico y transverso espinoso. Esos son agonistas de la erección. ¿Ya? Estos, si bien también son extensores, son más agonistas de la flexión lateral. Cuadrado lumbar es el músculo que cierra la pared posterior del abdomen. ¿Ya? Junto al psoas mayor, ¿se acuerdan del psoas mayor? El psoas de cadera, psoas ilíaco, también cierra la pared posterior del abdomen. Este dolor lo insertas en apéndice costiforme, borde inferior de la última costilla, ligamento iliolumbar, y de ahí los fascículos convergen a la tuberosidad y la cresta ilíaca. ¿Lo ves? Si se contraen ambos, sí, participan en la extensión, porque van las costillas hacia posterior, ¿sí o no? Si se contraen de un solo lado, así teníamos la posición, aplicamos la resistencia y tendría que llevar a una flexión lateral. Si el día de la prueba, por ejemplo, usted saca un transverso espinoso, longuísimo torácico, hilo costal, usted podría decirme, partiendo de posición prono, hace la extensión y vence la grada, ¿sí o no? O podría ser más fácil también ahí. Posición 1, posición 2. ¿Qué es lo que es? Una extensión, ¿sí o no? Contracción concéntrica de los extensores. Contracción concéntrica de los extensores. ¿Sí o no? Y partido de una flexión. Lo mismo acá. Si hago esta extensión acá, ¿qué es lo que es? Concéntrica, muy bien. Muy bien. Bien. Hay contracción concéntrica acá. Si cierro la contracción concéntrica, ¿para dónde voy a ir? Voy a caer pasar. ¿Quién está aguantando que el tronco se vaya? Los abdominales, ¿sí o no? Por lo tanto, esto es una contracción excéntrica, ¿sí o no? Recto mayor, oblicuo externo, oblicuo interno, ¿sí o no? Si hiciera que una concéntrica, me caigo. ¿Ves? Entonces, eso tiene que estar pensando. Le salió un abdominal de la guía, se puede partir ahí, está la rueda. Ya, concéntrico, excéntrico. ¿Sí o no? ¿Cierto? Repito, concéntrico, se aproximaron las inserciones, excéntrico, se van alejando las inserciones, pero el músculo se contrae. ¿Sí? Eso. Otro grupo de músculos inflexores son unos pequeños delgados que se llaman los intertransversos, que tienen mayor desarrollo en la región lumbar y en la región cervical. Los intertransversos van acá entre los procesos transversos. En la región lumbar va uno por lateral y otro por medial. En la región cervical va uno por delante y el otro por detrás. Los intertransversos, la verdad es que lo que van a hacer es estabilizar la columna, estabilizan el raíz. Pero si se contraen los de un solo lado, van a ser accesorios de la flexión lateral de la columna. Al pegar los procesos transversos, ¿cierto? Al juntarlos. Es el listado de los flexores laterales. Y vamos con un pie rotador. Ahí tenemos para ir probando los rotadores. Varias maneras, ¿sí o no? ¿Qué rotadores conocimos en el tronco? Los oblicuos, ¿sí o no? Si yo roto a la izquierda, se contrae el oblicuo externo derecho y oblicuo interno izquierdo, ¿sí o no? ¿Buena?
oblicuo externo, oblicuo interno. ¿Qué otros rotadores conocimos? Helicón, brillante, muy bien. Exacto, ¿sí o no? Accesorios de la rotación, los multífidos. También los mencioné recién, ¿sí o no? Pequeños que tiran las espinosas y ayudan un poquito a la rotación del lado. Voy a agregar esta enorme masa muscular de manera triangular, superficial del dorso. Todo este globo muscular. Aquí está dibujado y acá no. Pero está marcado. Me refiero al trapecio. Todo esto, está acá. Ahí tiene el trapecio. Si tú lo ves en Nether, si tiene Nether, puedes ver que el trapecio llega hasta acá. Músculo superficial, entonces, en la región del dorso.